Mira, no estoy diciendo que Danny Reeves fuera un mal médico. El tipo podría coser una herida en el pecho mientras come un sándwich. Es solo que nadie en el Mercy's hecho creía realmente que él fuera bueno en su trabajo. ¿Puedes culparlos? El hombre se presentó a su primer turno, vestido con pantalones cargo sujetos con cinta adhesiva y puro optimismo, luciendo un tatuaje descolorido en su cuello que solo decía médico en letras mayúsculas. Rodeado de lo que parecía una colección de cicatrices muy artística, el capitán Celara, un reptil de 7 pies de alto con escamas que brillaban como una mancha de aceite y una personalidad a juego, echó un vistazo a Danny durante la entrevista de contratación y casi lo despidió en el acto. Lo habría hecho si el cuerpo médico galáctico no estuviera tan desesperado por especialistas en trauma calificados. Resulta que la mayoría de las especies de la galaxia creen que la medicina de emergencia significa presentarse en un plazo de 3 a 5 días hábiles. Reeves. Solara siseó, su lengua bífida saboreando el aire como si pudiera oler sus malas decisiones de vida. ¿Entiendes que este es un barco hospital, correcto? No es una, y cito de su archivo, cirugía de albóndigas móvil con mejor iluminación. Danny simplemente se encogió de hombros, con las manos metidas en los bolsillos. Oye, un paciente es un paciente. Todos sangran. Todos necesitan arreglos. Algunos simplemente se quejan en idiomas más interesantes. Grimp, la enfermera insectitoide de la nave, parloteaba nerviosamente desde detrás de un panel de datos. Sus ojos compuestos reflejaban la imagen de Danny unas 40 veces, lo que significaba que 40 versiones de Grimp no estaban impresionadas simultáneamente. Pero señor, sus credenciales indican que trabajó en zonas de conflicto. Eso parece bastante, vaya, bastante violento para la medicina civil, ¿no le parece? Quizás zonas de conflicto, zonas desmilitarizadas, en realidad, solo gente discutiendo, dijo Danny, examinándose las uñas con teatral desinterés. El trauma de Tram. ¿Buscas a alguien que pueda con lo aburrido o a alguien que pueda obrar milagros cuando todo se tuerce? Kelt, el oficial médico aviar, cuyas plumas siempre estaban perfectamente erizadas, erizó dichas plumas con lo que Danny, según había aprendido, era el equivalente alienígena a un bufido desdeñoso. Somos una nave hospitalaria. Las cosas no se tuercen, como dices. Mantenemos protocolos estrictos, seguimos las directrices de la Organización Galáctica de la Salud y operamos en territorio puramente neutral. Cierto, dijo Danny, con esa peligrosa sonrisita dibujada en su rostro. Porque nunca les pasa nada malo a las partes neutrales en el espacio. Por eso las convenciones de Ginebra solo tenían una página. 3 meses después de asumir el cargo, la tripulación había catalogado a Danny de perezoso, irreverente, probablemente incompetente, pero difícil de despedir por esa molesta cualificación. Se echaba la siesta en el armario de suministros. Se refería a la enfermería como el taller. Una vez le diagnosticó a un diplomático traxiano un caso grave de llorón, directamente en la cara. Su rostro, que para ser justos era preciso, pero definitivamente no estaba en el manual de atención al paciente. La mañana en que todo cambió comenzó como cualquier otra mañana. Danny entró arrastrando los pies en la enfermería 20 minutos tarde, sosteniendo una taza de algo que definitivamente no era café, pero olía a arrepentimiento y determinación. Solara ya estaba allí, azotando la cola de esa manera que significaba que alguien estaba a punto de recibir un sermón muy formal. Tenemos una situación, anunció, mostrando una pantalla hueca que mostraba una colonia minera en el límite del sector Kepler. Llamada de socorro. La colonia está bajo ataque. 47 mineros, 12 familias, solicitando evacuación médica inmediata. La antena de Grimm se apagó. Oh, no. Oh, cielos. Bajo ataque. Eso suena bastante peligroso, ¿verdad? Kill ya estaba realizando diagnósticos en la lanzadera médica. Somos una nave hospitalaria. Mantenemos la neutralidad. Entraremos, evacuaremos a los heridos y partiremos. Protocolo estándar.
Danny dejó su café con mucho cuidado. Toda su actitud cambió solo por un segundo. La postura relajada desapareció. Sus ojos, que solían tener un brillo perpetuo de indiferencia, se volvieron agudos y calculadores. Luego, con la misma rapidez, volvió a parecer que preferiría estar en cualquier otro lugar. Genial, dijo, alargando la palabra. Así que volamos a una zona de combate activa para recoger civiles. Me encanta. ¿En serio? Sin notas. No es una zona de combate, insistió Solara. Es una emergencia médica en territorio en disputa. Hay una diferencia significativa. Bien, repitió Danny, devolviéndole la sonrisa. Y yo soy el ratoncito Pérez. Grimp, prepara los botiquines, los grandes, los que se supone que no necesitamos porque las cosas nunca se tuercen. Mientras la tripulación preparaba la lanzadera, nadie notó que Danny revisaba 3 veces los suministros de emergencia. Nadie lo vio inventariar discretamente los escudos portátiles ni probar los sistemas defensivos de la lanzadera. Y absolutamente nadie captó cómo su mano trazaba inconscientemente las cicatrices de sus antebrazos. Recuerdo muscular de una vida que supuestamente dejó atrás. Pero oye, la primera impresión está sobrevalorada. La colonia minera parecía como si alguien hubiera tomado una hermosa vista de la montaña y luego hubiera dejado que un niño con explosivos la redecorara. Salía humo de al menos 6 edificios. La plataforma de aterrizaje había sido cuidadosamente mejorada con varios cráteres nuevos, y el comité de bienvenida era un grupo de mercenarios muy armados, de aspecto muy hostil y con armaduras desparejadas, que parecían genuinamente emocionados de ver llegar una nave hospitalaria. ¿Ves?, dijo Danny desde su asiento en la lanzadera, con la voz impregnada de un sarcasmo que podría despintar. Esto es lo que en el negocio llamamos una emergencia médica de manual. Obsérvese la ausencia total de personas disparándonos activamente. Muy calmante. Excelente para los resultados del paciente. No están disparando, dijo Solara, aunque sus garras se habían extendido unos 7,5 centímetros, lo que Danny supuso que era el equivalente reptiliano a sudar nerviosamente. Estamos claramente identificados como personal médico. La ley galáctica nos protege. Bueno, si la ley galáctica lo dice, empezó Danny, poniéndose unos guantes tácticos que definitivamente no eran de uso médico. Estoy segura de que estos tipos con los rifles de plasma robados de la militarira están súper preocupados por los precedentes legales. Las plumas de Kelt se hinchaban para hacerlo parecer más grande, lo que en realidad lo hacía parecer un plumero muy ansioso. El protocolo dice: anunciamos nuestra intención de brindar asistencia médica a todas las partes. Nos permitirán sacar a los heridos. Nos dejarán caer en la trampa que nos han tendido, murmuró Danny. Pero ya se dirigía a la puerta de la lanzadera, con el botiquín colgado al hombro. El mercenario líder, una especie de anfibio con demasiados dientes y pocas neuronas, les indicó que avanzaran con su arma. Nave hospital. Bien. Primero arreglen a nuestra gente. Luego quizá arreglen a los mineros. Quizá. Grimp gimió. ¡Ay! Dios mío. Dios mío. Eso no. Eso no suena para nada al protocolo, ¿verdad? No pasa nada, dijo Danny. Y había algo en su voz que hizo que todos lo miraran. Algo plano, duro y completamente incompatible con el tipo que dormitaba en los armarios de suministros. Simplemente entraremos, evaluaremos la situación, brindaremos atención médica a quien la necesite y saldremos. Tranquilo. No te lo puedes creer. Solara siseó en voz baja. Ni un poquito. Danny bajó de la lanzadera, con las manos a la vista, moviéndose con una especie de confianza relajada que parecía despreocupada. Pero en realidad no lo era. Pero lo haremos de todos modos. Quédense detrás de mí. Justo detrás de mí. No se alejen para oler las rosas espaciales. El habitáculo principal de la colonia era un desastre. Mineros heridos estaban atados con bridas en una esquina. Niños llorando se acurrucaban en otra.
4 mercenarios más holgazaneaban como si estuvieran en un balneario particularmente violento. Y los heridos, tanto mineros como mercs, estaban esparcidos por el suelo en varios estados de «esto es malo». Kell se dirigió inmediatamente hacia los mineros. Grimp comenzó a inventariar suministros con manos temblorosas. Solara se colocó entre Danny y el mercenario más cercano, lo cual fue dulce, pero al final inútil. Fue entonces cuando comenzó el tiroteo. Alguien afuera se puso nervioso o estúpido, o ambas cosas. Fuego de plasma iluminó las ventanas del habitáculo. Uno de los mercenarios dentro decidió devolver el fuego a través de una pared porque la puntería y la integridad estructural aparentemente son opcionales. Una viga de soporte crujió siniestramente. Grimp gritó. Kell se escondió detrás de una caja médica. Sara. Las escamas pasaron de mancha de aceite a palidecer por el estrés en unos 2 segundos. Danny simplemente suspiró, dejó caer su botiquín y se movió. No como un médico, sino como un soldado. Cruzó la habitación en 3 zancadas, sacó a un menor herido de la línea de fuego y lo puso a cubierto antes de que nadie pudiera procesar lo que estaba sucediendo. Sus manos funcionaban en piloto automático, presión sobre una hemorragia, evaluación rápida, ya moviéndose al siguiente paciente. Quilla, espetó. Y no era la Danny amistosa, ni la Danny sarcástica, ni la Danny perezosa. Era alguien completamente diferente. Atiendan a los mineros. Grimp. Necesito vías intravenosas ya. Capitán, está conmigo. Estamos sacando a esta gente. Los mercenarios siguen activos. Están disparando. Solara logró procesar porque su inútil médico humano de repente estaba manejando una bahía de trauma de combate como lo había hecho 1000 veces antes. Sí, eso es lo que hacen. Danny se había convertido en mercenaria ahora, trabajando con la misma eficiencia. Es de muy mala educación. Una verdadera falta de consideración con la atención a mis pacientes. Grimp, esas vías. No puedo. Ahí está. No soy yo quien dispara. Grimp parloteó, paralizado tras su caja. Danny levantó la vista y, por un segundo, vio algo peligroso en sus ojos. Algo que había visto peor que esto y se marchó. Amigo, una vez dirigí un hospital de campaña en una trinchera mientras la artillería convertía el suelo en sopa. Hoy es martes. Ahora vías. Por favor. El por favor fue, de alguna manera, más aterrador que cualquier otra cosa. Otra explosión sacudió el HAB. La viga de soporte se desplomó y Danny, sin siquiera levantar la vista de su paciente, dijo con una voz casi coloquial. ¡Qué pregunta tan divertida! ¿Alguien aquí sabe cómo realizar una evacuación de emergencia bajo fuego o será algo más que tenga que añadir a mi descripción del trabajo? Fue entonces cuando Solara se dio cuenta de que su médico perezoso y sarcástico había estado hablando en taquigrafía táctica militar durante los últimos 3 minutos. Y también se dio cuenta de que esas cicatrices bajo su tatuaje probablemente tenían una historia increíble. De acuerdo, dijo Danny, con las manos aún acariciándose una herida en el pecho que le supuraba, como si estuviera armando un mueble particularmente aburrido. La situación es la siguiente. Tenemos 18 heridos, 7 críticos y un edificio que está a 30 segundos de convertirse en un monumento histórico titulado. ¿Recuerdas cuando esto estaba en pie? Así que vamos a tener que movernos. Solara lo miró fijamente. Acabas de realizar una descompresión con aguja mientras explicabas nuestra situación táctica. Multitarea. Es algo humano. Danny terminó de sellar la herida, le dio una palmadita al mercenario en el hombro sin ninguna compasión y se levantó. Sus ojos hacían algo que nadie había visto antes. Escanear la habitación en segmentos, calculando ángulos, distancias y vectores de amenaza. Grimp, ¿cuántos podemos llevar en camillas? 4. Tal vez si no nos disparan. La voz de Grimp subía al final de cada frase, lo cual era justo. Genial. Llevamos 6 heridos críticos en camillas. Todos los demás caminan o los llevan. Danny se acercó a la pared,
presionando la oreja contra ella durante exactamente 2 segundos. Tenemos hostiles a las 3, a unos 40 m. 2 más en la entrada norte. El muro sur está recibiendo fuego, pero es de supresión, no concentrado. Esa es nuestra salida. Kelt giró la cabeza un giro de 180 grados, lo cual era inquietante en un buen día. ¿Cómo podrías saber algo de eso? Porque puedo contar los fogonazos y distinguir entre fuego de cobertura y patrones de asalto reales. Danny lo dijo como si estuviera explicando que el agua moja. Además, ese tipo de ahí usa un rifle de plasma Kessler 9, que tiene una firma de sonido distintiva y exactamente 40 disparos por celda. Está en 37. Cuando recarga, nos movemos. Eso no es conocimiento médico, dijo Solara lentamente. No, eso es lo otro. Danny ya estaba moviendo a los pacientes a su posición. Sus manos suaves, aunque su voz se mantuvo firme como la de un sargento instructor. Kill, vas a ir al frente con el primer equipo de camillas. Grimp, estás en medio con los heridos que caminan. Capitán, tú y yo estamos en la retaguardia con las 2 últimas camillas. Soy el oficial de mayor rango en esta misión. Solara lo intentó. Y soy el médico de combate de mayor rango, lo que significa que en una extracción en caliente, supero a Dios. Danny cogió un generador de escudo portátil de su botiquín, que ahora que todos estaban atentos, parecía tener mucho equipo no médico. Vamos a movernos rápido y agachados. A los mercenarios de afuera no les importan los heridos de adentro, lo que me dice que están aquí por algo más y que solo somos un inconveniente. Esas son buenas noticias. Significa que probablemente no nos perseguirán si no valemos la munición. Otra explosión sacudió el edificio. Llovió polvo del techo y Danny simplemente miró su cronómetro, contando. Probablemente. Grimp chilló. Soy optimista. Danny se colocó junto al muro sur. Una mano sobre un menor herido, la otra haciendo algo con su escudo portátil que lo hacía vibrar de una manera que sonaba cara. Bueno, mira, esto es lo que pasa con los humanos que nadie menciona en los folletos de reclutamiento. De hecho, eran bastante buenos en todo lo de la guerra. Tenían mucha práctica, una cantidad vergonzosa de práctica. Dijiste que trabajabas en zonas de conflicto, dijo Kel acusadoramente. Trabajé en todo tipo de zonas que comienzan con un, Dios mío, todos se están muriendo. La sonrisa de Danny era aguda ahora. Echaba de menos el humor superficial. 8 años. Unidad médica de combate de las Fuerzas Especiales de la Tierra. El tatuaje no es solo para presumir. Es un monumento. Cada línea de ese diseño representa a alguien de mi unidad. Los que no llegaron a casa. La sala quedó en silencio, salvo por el fuego de las armas afuera. 73 misiones en 12 planetas. 347 pacientes estabilizados bajo fuego. 62 de ellos no deberían haber sobrevivido los primeros 5 minutos según todos los estándares médicos que tenemos. La voz de Danny era directa, como si estuviera recitando la lista de la compra. Me volví muy bueno manteniendo viva a la gente cuando el universo se esforzaba muchísimo por matarla. Luego me cansé de matar y me retiré. Acepté este trabajo porque pensé que la medicina civil significaba que podía curar a la gente sin explosiones. Mentiste en tu solicitud, dijo Solara. Omití detalles en mi solicitud. Gran diferencia. Además, estoy bastante seguro de que la pregunta era sobre experiencia médica relevante. Y evitar que la gente se desangre es fundamental, independientemente de si alguien te dispara durante el proceso. Danny levantó una mano. Espera. Espera ahí. Recarga. ¿Qué? Ve rápido y con cuidado. Tienes 12 segundos. Kill se fue porque, al parecer, la voz de DY ahora tenía la autoridad que te hacía moverte antes de que tu cerebro se diera cuenta. El primer grupo de heridos desapareció por el muro sur, que Danny había convertido en una salida cuando nadie miraba. Confié en ti, dijo Grimp en voz baja, llevando su paciencia hacia la salida.
Las expresiones de Unk, y se suavizaron solo una fracción. Sí, y te voy a sacar con vida. Así es la confianza en este contexto, amigo. Ahora muévete antes de que tenga que cargarte también. Sellara vio a su tripulación evacuar, vio a Danny coordinar todo con el tipo de precisión que le daba hacerlo tantas veces. Fue memoria muscular y me di cuenta de algo incómodo. Ella no había confiado en él. Ella lo había tolerado. Había una diferencia. Podrías habernoslo dicho, dijo. Podrías. Danny ya se movía con la última camilla, su cuerpo posicionado entre los pacientes y el fuego enemigo, el escudo portátil recibiendo impactos que hacían vibrar el aire con energía dispersa. ¿Pero me habrías creído? ¿O habrías visto el TEPT a punto de ocurrir y me habrías enviado a alguna colonia tranquila donde lo más emocionante es revisar el colesterol? Tenía razón. Una razón realmente incómoda. Además, gruñó Danny, cargando a un menor de 90 kilos sobre sus hombros mientras mantenía activo el generador del escudo. Me contrataste para ser médico, así que era médico. El resto son solo conjuntos de habilidades opcionales para cuando la descripción del trabajo se amplíe inesperadamente. Llegaron a la lanzadera, todos, cada paciente. Cuando la puerta se selló y los motores arrancaron, Danny finalmente se dejó caer contra la pared, con las manos temblorosas ahora que la adrenalina se desvanecía. Conjuntos de habilidades opcionales, repetidos. Sí. Danny cerró los ojos. Ojalá hubieran seguido siendo opcionales. La lanzadera apenas había pasado. La atmósfera de la colonia se llenó de ruido cuando las comunicaciones crepitaron con una transmisión que arruinó considerablemente el día de todos. Nave Hospital Mercy Secho. Habla el administrador de la colonia, BX Torren. Aún tenemos 23 personas atrapadas en los túneles mineros inferiores. Los mercenarios están colocando cargas. Si no las sacamos en los próximos 40 minutos, se irán. Danny, que había estado imitando a alguien demasiado exhausto para existir, abrió un ojo. Oh, tienes que estar bromeando. No podemos volver, dijo Kell, aún con las plumas erizadas por la primera extracción. Tenemos heridos que necesitan atención inmediata. Apenas sobrevivimos al primer rescate. Corrección, dijo Danny, incorporándose y haciendo una mueca al ver las 7 heridas diferentes que había estado ignorando. Apenas sobreviviste. Estaba teniendo un martes tranquilo. Y sí, vamos a volver. Eso es un suicidio, Siseo Solara. Incluso para alguien con tú, o lo que sea que seas, médico de combate con problemas de abandono y un sentido de la responsabilidad tan desarrollado, Danny ya se estaba poniendo un par de gafas nuevas. De guantes, revisando suministros con eficiencia practicada. Mira, 23 personas, túneles mineros, cargas. Eso ni siquiera es un villano creativo. Eso es simplemente pereza. Y si hay algo que odio más que me disparen, es ser un villano perezoso. Grimp aferró su tableta de datos como una manta de seguridad. Pero solo somos 4 y docenas de ellos y los explosivos y... Oh, Dios mío, creo que me voy a enmohecer del estrés. En realidad, solo somos 1 y 3 de ustedes se quedan con los heridos. Danny empezó a cargar equipo en un paquete de emergencia más pequeño, moviéndose con la velocidad que sugería que ya había hecho esto antes. Muchas veces, Kell, mantienes estables a los pacientes críticos. Grimp, monitoriza las constantes vitales y prepara la sala de cirugía. Capitán, llama a cualquier patrulla de la GDF en la zona. Puede que tengamos suerte. No puedes extraer a 23 personas tú solo, dijo Sara. Y había algo en su voz. Quizás preocupación, o un atisbo de respeto. Es difícil saberlo con reptilianos. Eso va más allá incluso de tu excesivo competencia. Probablemente. Danny se echó la mochila al hombro, agarró 2 cosas que definitivamente no eran equipo médico y se dirigió a la cápsula de escape de emergencia de la lanzadera. Pero aquí está la parte divertida de ser humanos. Somos muy
muy estúpidos cuando se trata de evaluar riesgos aceptables. Es como un defecto de carácter que afecta a toda la especie. Vemos a alguien que necesita ayuda y nuestro cerebro simplemente dice, sí, parece razonable, incluso cuando no lo es. Esto es una locura, chilló que. Esto es humanidad, cariño. Danny pulsó la secuencia de lanzamiento de la cápsula. Si no vuelvo en 35 minutos, asume lo peor y empieza con el papeleo. Me han dicho que es muy minucioso. La cápsula despegó antes de que nadie pudiera detenerlo, lo cual probablemente era su plan desde el principio. 35 minutos, 23 civiles, un número desconocido de hostiles, explosivos con temporizador. Danny había tenido peores probabilidades, pero no como últimamente. No desde que se había prometido a sí mismo que había terminado con estas tonterías. De acuerdo, Danny, murmuró para sí mismo, repeliéndose por un pozo de acceso hacia los túneles mineros. Te retiraste por algo. Ibas a tener una carrera agradable y tranquila. Arreglar a las personas en entornos que no exploten. Quizás consiga una planta. Las plantas son bonitas. El túnel se abrió a una cámara más amplia donde los mineros estaban apiñados, custodiados por 3 mercenarios muy aburridos que se animaron considerablemente cuando un humano con uniforme médico cayó del techo. Buenas noches, caballeros. Danny levantó las manos, todavía sosteniendo su botiquín. Estoy aquí para ver cómo están algunos pacientes. Cortesía profesional. ¿Ustedes tienen un plan de salud o es más bien una situación de trabajo independiente? El mercenario más grande. Algún tipo de especie de crustáceo con problemas de control de la ira. Chasqueó sus mandíbulas amenazadoramente. No vas a sacar a esta gente. Su seguro. ¿Seguro para qué? Ya estás robando una colonia minera. ¿Qué tan peor puede ser tu día? Danny estaba perdiendo el tiempo. Ojos escaneando la habitación. 23 mineros. Controlar. 3 guardias. Manejable. Cargas explosivas en las columnas de soporte. Extremadamente no ideal. Temporizador que muestra 31 minutos. Fantástico. El jefe quiere asegurarse de que la Fuerza de Defensa Galáctica no interfiera. Murk ofreció otro golpe, lo que le valió una bofetada de Crustacean, enojado. Seguridad operacional, idiota. El crustáceo se quebró. Bien, bien. Un plan súper secreto para hacer estallar civiles y evitar que la policía, déjame adivinar, te impida robar lo que sea que esté extrayendo esta colonia. Danny dio un paso casualmente hacia adelante. Plan sólido. Sin notas. Definitivamente no hará que todas las naves GDF del sector te busquen para siempre. Hablas demasiado para ser médico. Sí, me pasa mucho eso. Danny se movió de nuevo, más cerca de los mineros ahora, con sus manos aún visibles. Es casi como si estuviera distrayéndote mientras descubro cómo desactivar esas cargas, neutralizarlos a ustedes 3 y sacar a esta gente. Pero eso requeriría, ya sabe, habilidades que van más allá de la medicina de emergencia. Los mercenarios se rieron hasta que el botiquín de DY resultó tener un disruptor sónico muy efectivo que los derribó a los 3 antes de que pudieran apretar los gatillos. Además, mentí sobre el botiquín. Danny contó a los cuerpos inconscientes. Es como un botiquín del 40%. El resto es lo que llamamos planificación de contingencia. Los mineros lo miraron como si acabara de hacer magia. Una mujer joven, de unos 20 años, cubierta de polvo de roca y miedo, habló primero. Eres un médico agresivo. Entonces, Danny ya estaba moviéndose hacia las cargas explosivas, sacando herramientas que definitivamente no estaban en ningún libro de texto de medicina. También soy un demolicionista bastante decente porque el universo tiene un terrible sentido del humor. Bien, amigos, una breve charla de seguridad. Cuando digo corre, corre. Cuando digo pato te vuelves muy íntimo con el suelo. Cuando te digo quédate quieto te conviertes en una estatua. ¿Preguntas? ¿Quién eres? Otro menor preguntó. Danny Reeves, médico de combate,
retirado. Excepto que aparentemente no realmente, porque sigo terminando en situaciones como esta. Desactivó el primer ataque por falta de práctica. Culpo a mis padres. Debería haberme criado para tener mejores instintos de autoconservación. 4 cargas abajo, 2 para el final, 28 minutos. Las manos de Unk y se movían con el tipo de precisión constante que se obtenía al desactivar explosivos mientras la gente intentaba activamente matarte. En comparación, esto era prácticamente relajante. Ya sabes, dijo conversacionalmente, mientras trabajaba en la 5ª carga. Lo que realmente nos distingue de los humanos no son los pulgares oponibles ni la resistencia o incluso la terquedad francamente absurda. Es que decidimos hace mucho tiempo que somos animales de manada. Ahora estás en mi manada. Incluso si recién te conozco. Incluso si es peligroso. Así es como estamos programados. La última carga se deshabilitó con 6 segundos restantes en su temporizador interno. Danny se permitió exactamente 3 segundos de alivio antes de volver al modo misión. Bien. Sale a unos 200 m por allí. Disparo directo a la superficie. Muévete rápido. Permanezcamos juntos. Y si alguien está herido, grita y te cargaré. Vamos a tomar malas decisiones juntos. Se movieron. Los 23 siguieron a un médico humano sarcástico a través de túneles mineros mientras las explosiones comenzaron a ocurrir detrás de ellos porque aparentemente los mercenarios tenían cargas de respaldo que nadie mencionó. Por supuesto que sí, jadeó Danny, cargando a un menor de edad sobre su hombro. ¿Por qué algo sería simple? Salieron de la entrada del túnel justo cuando el transbordador descendía. Solara a los mandos con una expresión que sugería que iba a tener muchas palabras con Danny más tarde. Los 23 mineros lograron subir a bordo. Danny se desplomó en la puerta, sangrando por al menos 3 lugares que no recordaba haber recibido. «Estás completamente loco», dijo Solara. «Sí», asintió Danny, cerrando los ojos. «Pero están vivos, así que es una locura del tipo bueno». No existe ningún tipo de locura buena. Entonces claramente no has conocido suficientes humanos. La enfermería del Eco del Merci olía a sangre antiséptica y a lo que Danny consideró en privado una irritación justificada. La capitana Solara tenía esa mirada, la que decía que estaba decidiendo entre una condecoración y un nombramiento como cortesana, posiblemente ambos, tal vez al mismo tiempo. Danny se sentó en una mesa de exámenes mientras Grimp nerviosamente curaba los diversos agujeros que tenía en su interior. Resulta que una de esas explosiones había enviado metralla en su dirección general, y su dirección general había estado directamente en el camino. «Quédate quieto, por favor, si puedes. Esta herida es bastante profunda». «Oh, Dios mío», gritó Grimp, con la mano sorprendentemente firme ahora que nadie estaba disparando activamente. «Está bien. He tenido peores». Danny observó a Solara caminar de un lado a otro, con su cola haciendo ese agresivo movimiento. «Entonces, ¿haremos el informe ahora o vamos a dejar que aumente el suspenso?» «Violaste 17 protocolos», dijo Solara sin mirarlo. «Usted se apoderó de una cápsula de escape. Usted se enfrentó a hostiles sin autorización. Realizó trabajos de demolición que están explícitamente fuera de su descripción de trabajo. Arriesgaste tu vida por personas que nunca habías conocido». «Sí, suena correcto». Danny hizo una mueca cuando Grimp tocó un nervio. «En mi defensa, la descripción del trabajo decía medicina de emergencia, y siento que todo eso calificaba. Kell, que había estado organizando suministros médicos en silencio en un rincón, finalmente habló. «Nos hiciste quedar como tontos. Nos quedamos congelados. Tú no te congelaste. Entrenamiento diferente». La voz de DY se volvió más suave, perdiendo el sarcasmo. «Ustedes se entrenan para curarse en entornos controlados, hospitales, clínicas, lugares con reglas y regulaciones, y con la expectativa razonable de que nadie intente matarlos.
Me entrené para curar en lugares donde todo estaba en llamas y la mitad de los pacientes también intentaban asesinarme. Diferentes conjuntos de habilidades. Debiste habérnoslo dicho, dijo Solara, y ahora lo miraba con esos ojos de reptil ilegibles. Sobre su servicio, su experiencia. ¿Por qué? Dani la miró a los ojos. ¿Entonces podrías qué? ¿Trátame diferente? ¿Ponerme en la caja de veterano dañado y caminar de puntillas a mi alrededor? Envíame a terapia cada vez que hago un chiste negro. Hice 4 años de votos psicológicos obligatorios después de licenciarme. Obtuve los sellos de aprobación para el servicio civil. Todo el papeleo. El papeleo no me dice quién eres. No, asintió Danny. Pero mi hoja de servicio tampoco. ¿Quieres saber quién soy? Soy el tipo que no podía ver morir a la gente cuando tenía las habilidades para salvarlos. Eso es todo. Esa es toda la personalidad. Grimm terminó la última sutura y dio un paso atrás, haciendo sonar sus manos. Pero la violencia, las peleas, estabas tan tranquilo, que no te importaba en absoluto. Danny se quedó en silencio por un largo momento. Cuando habló, el sarcasmo desapareció por completo, dejando algo crudo debajo. Me molesta cada vez. Por eso lo hago. Porque si no me molestara, eso significaría que me convertiría en el tipo de persona que podría ver a la gente sufrir y no sentir nada. Y trabajé muy duro para no convertirme en esa persona. Se puso nuevamente la camisa, teniendo cuidado con los vendajes nuevos. El tatuaje en su cuello era visible nuevamente, esa simple palabra, médico, rodeada de intrincados patrones geométricos que, si mirabas con atención, se resolvían en nombres, 47 de ellos. Esa es mi unidad, dijo Danny, tocando la tinta. Los que no llegaron a casa. Conseguí esto después de mi último despliegue. Un recordatorio de que ser bueno para mantener a la gente con vida no significa que puedas salvar a todos y que las personas que no puedes salvar merecen ser recordadas. Solara dejó de caminar. ¿Cuántos perdiste? Demasiado. La mano de DY cayó. La respuesta de todo médico de combate, por cierto. Podrían haber sido 3. Podrían haber sido 300. Siempre son demasiados. Ese es el trabajo. Llevas a los que salvaste y entierras a los que no. Y sigues adelante porque parar significa admitir que te rompió. ¿Lo hiciste? Kel preguntó en voz baja. ¿Romperte? Sí. Danny sonrió. Pero no era su habitual sonrisa sarcástica. Era algo más pequeño, más honesto. Pero soy bastante bueno en estar roto. Tuve mucha práctica. Y las cosas rotas todavía pueden funcionar. Simplemente funcionan de manera diferente. Kelara se sentó, lo cual de alguna manera pareció significativo. Ella había estado acechándolo todo el tiempo, usando su ventaja de altura, y ahora estaba a la altura de sus ojos. Te juzgué. Desde el primer momento que te vi, asumí que eras incompetente y perezoso. Miré tu apariencia, tu actitud y decidí que no eras digno de respeto. Para ser justos, soy perezoso y mi actitud es objetivamente terrible. Hoy salvaste 41 vidas. Sin ti, habríamos visto a gente morir siguiendo el protocolo. Su voz tenía algo que Danny no había oído antes. Vergüenza, quizás. Soy un pobre capitán. Eres un buen capitán, dijo Danny. Tú simplemente comanda a los médicos en tiempos de paz. No hay nada malo en ello. La galaxia necesita personas que puedan sanar sin todo el trauma. Soy la excepción, no la regla. La mayoría de los médicos no deberían tener que saber cómo desactivar explosivos o devolver el fuego. Ese es en realidad el sueño, ¿verdad? Medicina sin violencia. Entonces, ¿por qué te fuiste? Grimp preguntó. Si eras tan bueno en medicina de combate, ¿por qué retirarte? Danny se rió. Pero estaba hueco. Porque me estaba volviendo demasiado bueno en eso. Comencé a ver a cada paciente como un problema táctico en lugar de una persona. Comenzaron a medir el éxito y las tasas de supervivencia en lugar de la calidad de vida.
Comencé a tener problemas para dormir sin el sonido de la artillería de fondo. Se frotó la cara. Mi compañero me sentó después de la misión 73 y me dijo, Revés, has salvado más vidas que nadie en el núcleo, pero vas a morir haciendo esto, ya sea por fuego enemigo o por olvidar que eres humano. Así que salí. Pensé que la medicina civil sería más tranquila. Y, sin embargo, dijo Solara, señalando la bahía llena de pacientes que habían rescatado. Y aún así, Danny se encogió de hombros. Resulta que puedes sacar al médico de la zona de combate, pero la zona de combate permanece en tu cabeza. ¿Quién lo diría? Los cuatro se sentaron en silencio por un momento, el barco zumbando a su alrededor, el paciente estable y durmiendo. La crisis pasó. Finalmente, Solara se puso de pie. Te debo una disculpa. Uno formal. Tienes mi respeto, Danny Reeves. Te lo has ganado con creces. Quédatelo, dijo Danny. No necesito respeto. Solo necesito que confíen en mí cuando las cosas vayan mal. Y tal vez no me hagan escribir los informes de incidentes porque mi versión será 80% sarcasmo y el GDF no lo apreciará. Trato hecho, dijo Solara. Y por primera vez desde que la conoció, ella realmente sonrió. 3 días después, Danny volvió a dormir la siesta en el armario de suministros. Algunas cosas aparentemente eran constantes universales. La diferencia fue que ahora, cuando los miembros de la tripulación pasaban, lo hacían en silencio y con respeto. Tal vez el tipo que podía desactivar explosivos mientras transportaba civiles merecía sus cuestionables decisiones de vida. Estaba a mitad de un sueño sobre una playa sin explosiones cuando fue el sistema de alerta del barco el que lo devolvió a la conciencia, no la bocina de emergencia, afortunadamente. Solo el general, oye, algo está pasando. Timbre que significaba que alguien necesitaba llegar al puente. Danny subió arrastrando los pies con sus pantalones cargo y una camisa que decía, estoy bien. Todo bien. Todo bien, en 12 idiomas diferentes, la mitad de ellos extintos. La tripulación del puente había empezado a reconocerlo como su versión de uniforme profesional. Tenemos un problema, dijo, y Danny captó un ligero toque de diversión en su voz. Mostró una pantalla vacía que mostraba una llamada de socorro de un carguero dañado en un campo de asteroides. 18 tripulantes, heridas leves, solicitando asistencia médica, leyó Kell en la pantalla. Evacuación directa, añadió Grimp. Su antena se animó con algo que podría haber sido confianza. Sin hostilidades, sin explosivos, solo medicinas. Todos miraron a Danny. ¿Qué? Dijo, aceptando una taza de algo que no era café, de un miembro de la tripulación que estaba bastante seguro se llamaba Tess. Ustedes pueden con esto. Es literalmente para lo que entrenaron. Lesiones leves, ambiente controlado, viviendo el sueño. Sí, dijo Solara lentamente. Pero pensamos que quizás deberías tomar la iniciativa dada tu experiencia. Danny tomó un largo sorbo de lo que definitivamente no era café. Capitán, con el debido respeto, que al parecer es mucho más de lo que fue la semana pasada. No me necesitas para las cosas fáciles. Me necesitas cuando todo va mal. Hizo un gesto hacia la pantalla. Este es tu show. Estaré allí si me necesitas, pero puedes con esto. Los ojos de Grimm reflejaron 40 versiones de sorpresa. ¿Confías en nosotros? Confío en que seas exactamente lo que eres. Buenos médicos, grandes médicos incluso. Danny se estiró y sintió que su espalda crujía en 3 lugares. El universo necesita más personas que se curen sin tener que luchar. Soy el plan de respaldo, el respiro en caso de emergencia, humano. No hagamos que esto sea la opción predeterminada. Sí. Kill se erizó las plumas pensativamente. ¿Pero qué pasa si algo sale mal? Entonces estaré allí, probablemente quejándome todo el tiempo. La sonrisa de Unk y regresó. El sarcástico que lo hacía parecer al mismo tiempo competente y como si no le importara nada. Ese es el trato.
Ustedes hacen la medicina. Yo hago la medicina en circunstancias ridículas. Somos un equipo. División del trabajo. Muy eficiente. Sara lo estudió por un momento y luego asintió. Muy bien, Kell. Grimp, prepárate para la evacuación médica estándar. Reeves, estás en espera. Mi posición favorita, dijo Danny. Justo después de tomar una siesta y de no recibir disparos. Mientras la tripulación se preparaba para la misión, Danny se instaló en la bahía médica, realizando diagnósticos en el equipo y reponiendo suministros. Cosas normales, cosas aburridas, el tipo de cosas para las que se había apuntado. Una sombra cayó sobre su espacio de trabajo. Entonces, Lara, luciendo pensativa en esa forma reptiliana que sugería que estaba a punto de decir algo importante. Tenías razón, dijo ella. Yo te juzgué. Vi a un humano y asumí que era violento o incompetente porque esas son las dos categorías en las que la mayoría de las especies colocan a su gente. Para ser justos, nos ganamos ambas reputaciones. Danny no levantó la vista de su inventario. Los humanos son raros. Somos la especie que analizó la caza persistente y dijo, sí, persigamos a la presa hasta que muera de agotamiento, y también analizó los vínculos de manada y dijo, vamos a adoptar literalmente todo, incluidas las cosas que quieran comernos. Somos objetivamente extraños. Tú también eres la especie que produce personas como tú. Capaz de una gran violencia, sí, pero eligiendo una gran compasión. La cola de Solara se movió con más calma ahora. Todas las especies tienen guerreros, pero los humanos tienen guerreros que no pueden dejar de proteger, incluso cuando la guerra ha terminado. Eso es. Danny hizo una pausa, considerándolo de verdad. Eso es extrañamente profundo. ¿Lo ensayaste? No. Bueno, estuvo bien. Deberías usarlo de nuevo. Finalmente levantó la vista, encontrándola con sus ojos. Mira, sé lo que soy. Soy el tipo que no pudo apagarlo. La mayoría de los soldados vuelven a casa, se adaptan, siguen adelante. Yo, acabo de encontrar un campo de batalla diferente. Resulta que la medicina de emergencia satisface lo mismo que el combate, menos algunas de las complicaciones éticas. Lo dices como si fuera un defecto. Definitivamente no es una característica del folleto. Danny cerró el armario de suministros, pero sí, supongo que lo acepto. Alguien tiene que ser el médico paranoico sobrecualificado que lleva entrenamiento en explosivos en el bolsillo trasero. Bien podría ser yo. El rescate del transportista de carga fue perfectamente, incluso de manual. Kill y Grimp lo manejaron con la fluidez y la competencia que les daba recordar que eran muy buenos en su trabajo. Danny los monitoreó desde la nave, sin aportar absolutamente nada, lo cual fue, sinceramente, más difícil de lo que esperaba. Cuando regresaron, Grimp prácticamente saltaba de la emoción, algo alarmante en un insectoide. Lo logramos. Sin complicaciones. Todos sobrevivieron. Bueno, sí, tuvieron heridas leves, dijo Danny, pero sonreía. Eso suele ser superable. Buen trabajo, sin embargo. Excelente trato con los pacientes. Muy profesional, volvió a sonar la alarma de la nave. Otra llamada de socorro. Esta de una estación de investigación que informaba de un brote de un patógeno desconocido. Todos miraron a Danny. ¿Qué? Repitió. Patógeno desconocido, dijo. Posibles complicaciones. Podría salir mal, añadió Kell. Podría necesitar a alguien con, ay, Dios, experiencia en contingencias, terminó Grimp. Danny suspiró, pero ya se dirigía a la bahía de la lanzadera, agarrando el botiquín mejorado. El que tiene todo el material extra. Nunca me van a dejar tener un trabajo aburrido, ¿verdad? Eres humano, dijo Sara, poniéndose a su lado. El aburrimiento no está en tu naturaleza. Tienes razón. Danny revisó su equipo, su memoria muscular y su hábito. Vale. Patógeno desconocido.
Posiblemente peligroso. Definitivamente molesto. La respuesta humana estándar es pincharlo con un palo y ver qué pasa, lo cual es mala ciencia, pero excelente. Televisión. Por favor, no toques el patógeno con un palo, dijo Kel. En serio. No prometo nada. Danny se detuvo en la puerta de la lanzadera, mirando a su tripulación, a su equipo. Pero bueno, nosotros nos encargamos, ¿verdad? Ustedes se encargan de la medicina. Yo me encargo del caos inevitable, y todos nos vamos a casa con historias moderadamente traumáticas que contar en fiestas a las que nadie nos invita. Grimm parloteó algo que podría haber sido una risa. Eso suena bastante bien. ¿Verdad? Sí, asintió Danny. Esa sonrisa torcida con toda su fuerza. De verdad que sí. Mientras la lanzadera se dirigía hacia otra situación que probablemente requeriría exactamente las habilidades particulares de Danny, Solara se encontró pensando en los humanos, en su extraña combinación de violencia y compasión, su incapacidad para dejar a nadie atrás, su tendencia a adoptar tripulaciones enteras como familia, lo pidieran o no. Todas las especies tenían guerreros, pero los humanos tenían a Danny Reeves, un médico con un tatuaje en el cuello y suficiente trauma para llenar un libro de texto de psiquiatría, que no podía dejar de salvar gente incluso cuando, herido, el universo, decidió, necesitaba más humanos así.